5 de abril del 2025. Es el sábado de la cuarta semana de Cuaresma. Vamos a leer las dos lecturas del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La del Antiguo Testamento es del libro de Jeremías, capítulo número 11, del 18 al 20. En aquel tiempo, dijo Jeremías, el Señor me instruyó y yo comprendí. Él me explicó lo que hacían. Yo era como un manso cordero que es llevado a degollar y no sabía lo que tramaban contra mí, diciendo, talemos el árbol en su pleno vigor, arranquémosle de la tierra de los vivos y que su nombre no se pronuncie más. Ahora tú, Señor de los ejércitos, justo juez, que sondeas lo más íntimo del corazón, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es de Juan 7, del 40 al 53. En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir, este es verdaderamente el profeta. Otros afirmaban, este es el Mesías. Otros, en cambio, decían, ¿acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David? Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo, que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no lo han traído? Ellos respondieron, nadie ha hablado nunca como ese hombre. Los fariseos le replicaron, ¿acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes de los fariseos? La chusma esa, que no entiende la ley, está maldita. Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo, ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron, ¿también tú eres Galileo? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La primera lectura, que es tomada del libro de Jeremías, de uno de los profetas mayores, menciona que, pues, como se sabe, todos los judíos en aquel entonces, profeta que se presentaba, profeta que tardaban de darle muerte, porque no les parecía lo que les explicaba, lo que les decía, lo que les informaba. Y bueno, pues aquí lo está diciendo Jeremías, dice que en aquel tiempo, dice, a mí me instruyó el Señor, y yo comprendí. Él me explicó lo que hacían ustedes. Yo era como un manso cordero que es llevado a degollar, y no sabía lo que tramaban en contra de mí. Decían, talemos un árbol en pleno vigor, arranquémoslo de la tierra de los olivos y que su nombre no se pronuncie más. Eso es lo que querían hacer siempre contra los profetas. Sí, pues no les parece, ¿no? ¿A quién le parece que le echen en cara sus verdades? Pues nadie, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando haces algo equivocado y te lo reprochan? Te quieres agarrar a golpes o matar a la persona, ¿no? Sí. Cuando no tienes la razón brincas, ¿no? Sí. Se te sale lo burdo, lo grotesco, ¿no? Pues era lo mismo de aquel entonces. Toda la gente que los profetas les decían sus verdades, pues preferían matarlos. Dice, ahora tú, Señor de los ejércitos, dice Jeremías, que sondeas lo más íntimo del corazón, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Dice Jeremías, pues yo quiero ver la justicia, ¿no? De toda esta gente que trata de matarme, ¿no? Y todo porque te llevo la palabra tuya, la palabra de nuestro Padre Dios. Bueno, ese es el evangelio la lectura del Antiguo Testamento del profeta Jeremías. Ahora veamos el evangelio. Es Juan 7, del 40 al 53, ya lo hemos escuchado. Fíjense lo que dice, que en aquel tiempo algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaban a decir, este es verdaderamente el profeta. Le digo que había gente que decía que era un profeta. Otros afirmaban que era el Mesías. Pero otros decían, ¿cómo acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David? Y dice aquí, y así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Bueno, voy a hacer una pausa aquí para decirles a ustedes que, bueno, pues se dan cuenta cómo las profecías decían, ¿dónde iban a ser Jesús?
En Belén de Judea. ¿Y dónde nació? Pues en Belén. Lo que pasa es que nació ahí por la cuestión del censo. ¿Se acuerdan ustedes que Roma mandó a hacer un censo? Y todos tenían que regresar a su patria, a su región nativa, para poderlos contar desde ahí. Y José, como era de ahí, y María también, pues tuvieron que regresar a Belén. Vivían en Nazaret, pero pues regresaron en Belén. Y pues ahí fue donde nació nuestro Señor Jesucristo. Entonces se cumple la escritura. Fíjense cómo María estaba embarazada, pero allá en Nazaret. Pero vino a dar a luz, ¿en dónde? En Belén de Judea. Bueno, se cumplen las escrituras, hermanos, como dice. ¿Cómo es posible que nuestros hermanos mayores hoy en día no lo crean y no lo entiendan? Si ahí lo dicen las escrituras que ellos tienen, las profecías de los profetas. Bueno, bien, entonces nace Jesucristo ahí. Cuando nace en Belén, se van a Egipto huyendo, porque recuerden que Herodes quiere mandar a matar a Jesucristo. Y ellos se van, una caravana, o ellos solos se van, guiados por el ángel Uriel. Llegan a Egipto, ¿sí? Ahí sobreviven. Dirán ustedes con qué dinero sobrevivieron. Pues acuérdense que uno de los sabios de Oriente les llevó oro. No sabemos qué cantidad, Si no vamos a hacer ahorita un cambio de divisas, ni tampoco. No. Les llevó uno de los sabios oro. Otro les llevó incienso y otro les llevó mirra, ¿no? Que era una planta curativa, ¿sí? Decían que era mirra como hombre, incienso como Dios y oro como rey. Acuérdense que Jesús dijo, yo soy rey, pero no de este mundo. Así como ustedes toman como los reyes, pues así yo soy, pero no de este mundo. Bueno, y allá en Egipto estuvo un tiempo, no sabemos cuántos años, pudo haber estado 1, 2, 3 años. Bueno, y ya después regresó. Por eso Herodes el Grande mandó a matar a los niños menores de 2 años. ¿Por qué de 2 años y no recién nacidos? Porque pues él dijo, no, pues ya tiene rato que me dijeron los sabios que iban a visitar al niño Jesús, al Mesías, al que estaba profetizado, y no vinieron a decirme. Yo les dije que me dijeran para yo también irlo a adorar. ¿Cuál, no? Lo quería ir a matar, a deshacerse de él, ¿no? Y como los sabios se fueron por otro lado, guiados por un ángel, avisados por un ángel, pasó el tiempo, ¿verdad? Y pasó más de un año. Entonces pues Herodes dijo, ¿qué onda, no? ¿Dónde andan? No, pues vamos a ver. Mandó a su cuadrilla de soldados para buscar a los sabios, y pues así informaron. Y dijeron, no, pues ellos se fueron. ¿Cómo que ya se fueron? Sí, pero yo les dije que pasaran conmigo. Pues sí, pues no pasaron. Ay, hijos de eso. Y entonces pues, estaba enojado Herodes el Grande, ¿no? Pero ya había pasado mucho tiempo, ¿sí? Y ya Jesús ya estaba con José y María en Egipto, viviendo. José se dedicó a la carpintería en Egipto. Bueno, cuando regresan José y María de Egipto, no regresan a Belén, porque ya estaba gobernando Arquelao, uno de los hijos de Herodes el Grande. Ya Herodes el Grande se había muerto. Y se fueron a Nazaret. Llegan ahí, ¿verdad? Ahí está su carpintería de José, ¿verdad? Dirían ustedes, bueno, ¿y con quién dejó encargada la carpintería? Pues con sus otros hijos. Acuérdense que José pues era viudo y tenía 4 hijos y hijas. No nos mencionan los nombres de las hijas, pero sí de los hijos: Simón, Santiago, Judas y José. Y bueno, pues ellos estaban atendiendo ahí el negocio. Ya llegó Jesús, José y María, y ahí vivieron. Entonces la gente no supo dónde había nacido Jesucristo. Con el tiempo pues no supieron, ¿no? Si José y María vivían en Galilea, pues nació en Galilea, ¿no? Nunca. No llegaron informando con carteles, ¿verdad? No. Traemos a Jesús que nació en Belén, venimos de Egipto porque estuvimos muchos años viviendo, ¿no? O muchos meses, ¿no? Nos fuimos para allá porque tuvimos miedo, porque Herodes el Grande quería matar. No, pues no iban a venir haciendo todo un espectáculo, ¿verdad? Entonces la gente pues no sabía. Por eso aquí, en la lectura menciona que gente, pues decía, ¿cómo de Galilea? Si de Galilea, ¿cuándo ha salido un profeta de Galilea? ¿Sí? Aquí lo dice, ¿no dice la escritura que el Mesías vendrá de la familia de David? Sí, vino de la familia de David, porque era descendiente de David, José y María. Y de Belén, nació en Belén de Judea, en el pueblo de David. Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie puso la mano encima. ¿Sí? Los guardias del templo, que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y eso les dijeron, ¿por qué no lo han traído? Acuérdense que tenían guardia, eran como policías, como soldados, una guardia personal que tenía el Sanedrín para defenderse del pueblo. No se defendían de Roma, se defendían del pueblo.
¿Qué tanto miedo le tenían al pueblo? Pues no que eran buenas personas. Ay, no, sí. Ellos le respondieron, nadie ha hablado nunca como ese hombre. Y los fariseos y los ancianos le replicaron, ¿acaso ustedes también ya se han dejado embaucar por él? ¿Han creído en él? ¿Cuándo han visto que uno de los jefes de los fariseos haya creído en lo que dice Jesucristo? Esa chusma es una chusma ignorante, no entiende la ley maldita, dice. Nicodemo nos menciona aquí, ¿sí? Aquel que había sido en otro tiempo, había ido a ver a otro tiempo a Jesús, que era fariseo, les dijo a todos, ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Y le dicen, ellos le replicaron, ¿también tú eres Galileo? Estudia las escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y después de esto cada uno de ellos se fue a su propia casa. Bueno, pues sí, de Galilea no había salido ningún profeta. Pero quiero informarles a ustedes algo importante, hermanos. Miren, aquí les puse el mapa. En la parte norte está Galilea, en la parte central está Samaria, y en la parte sur está Judea. Eso forma el país de Israel de aquel entonces. En la parte norte pues tenemos varios lugares, ¿no? Está Cafarnaún, está Betsaida, está Corazín, ya del lado hacia el mar Mediterráneo está Tiro y Sidón, ¿sí? Y ahí cerca, ahí en Samaria, en la parte central, pues ahí lo están ustedes viendo, tenemos ahí pues lo que es Jerusalén, ahí lo tenemos ustedes, ahí lo pueden ustedes observar con un poquito más de calma, lo pueden ir viendo poco a poco, ¿sí? Tenemos ahí la parte norte de Samaria, pues está Nazaret, donde vivía Jesucristo, pero en la parte de Samaria, pues tenemos ahí a Salaín, a Sicar, vemos ahí el río Jordán, cómo sale desde el mar de Galilea y baja, hasta el mar Muerto. ¿Sí? Y en la parte sur tenemos a Judea, donde está Jerusalén, ya no es Samaria, ya está al límite, ¿sí? Está también un lugar que se llama Betania, está Belén, Emaús, un lugar muy importante. Pero, ¿sabían ustedes qué tribus eran las que estaban en esos lugares? ¿Qué tribus, de las 12 tribus de Israel, cuáles eran las que habían estado ahí viviendo? ¿De qué descendencia, de qué tribus? Acuérdense que en la época de los babilonios, cuando invadieron Israel, destruyeron el templo que había mandado a hacer Salomón, y invadieron, y las tribus se dispersaron. Ya después, cuando el rey Ciro derrotó al rey babilonio Nabucodonosor II, les permitió a los israelitas que regresaran a su tierra. Pero las 12 tribus se habían dispersado y nada más regresaron algunas. En su totalidad eran 12, pero nada más regresaron 8 tribus. Las otras 4 se regaron por el planeta Tierra. Sí, no, pues huyeron. Sí, y sus descendientes también. En la parte de Galilea, en la parte norte, las tribus que habitaban ahí eran la de Neftalí, la de Dan, la de Isaacar y la de Asher. Esas 4 tribus eran las partes de Galilea. Y acuérdense que en Galilea, en la parte norte, pues estaba Cafarnaún, donde vivía quién: Simón, Pedro, Andrés, Felipe y Natanael, Santiago el mayor y Juan, los hijos del señor Zebedeo y de la señora Salomé. Entonces ellos eran de esas tribus, de la tribu de Neftalí y de Dan, de Isaacar y de Aser. Eran las 4 tribus que estaban ahí estacionadas, los descendientes de esas tribus. La tribu de Neftalí y Dan son descendientes de la sirvienta de Raquel, se llamaba Bila la señora. Acuérdense que Jacob tuvo 2 mujeres, hermanas, y 2 concubinas, las sirvientas de sus esposas. Bueno, repito, Neftalí y Dan eran descendientes de la sirvienta de Raquel, de Bila. Y Isaacar y Aser eran descendientes, ¿sí? Isaacar era descendiente de Lea, la primera esposa de Jacob, y Aser de su sirvienta Silpa, de Lea.
Eran las 4 tribus que estaban ahí. Repito, Neftalí, Dan, Issacar y Aser. En la parte central de Samaria, las tribus que estaban estacionadas ahí eran los descendientes de la tribu de José. José fue el último, bueno, no fue el último, el penúltimo hijo de Jacob, el primer hijo de Raquel, porque Raquel no podía tener hijos y tuvo un hijo, sí, ya a las últimas, ¿verdad? Y se llamaba José. Y esos eran los que vivían ahí en Samaria, ahí en la parte central. Recuerden que los samaritanos, esa tribu, se había ya mezclado con otras razas. Ya no eran 100% israelitas, ya se habían juntado, se habían mezclado con otras razas. Entonces por eso decían que eran, ya samaritanos eran como mezcla de judíos y no judíos. Y los del norte y los del sur, pues no los tragaban, ¿no? Decían, ay, estos ya cometieron el error de mezclarse. ¿Cómo la ven? de juntarse y tener hijos con otras razas, con otras tribus, ¿no? Que no son judaicas. Bueno, entonces la parte central era de Samaria y la tribu era de José. Y José pues tuvo 2 hijos. Ese hijo de Jacob que tuvo con Raquel, pues él tuvo 2 hijos que se llamaban Efraín y Manases, que eran las tribus que ahí vivían en la parte central, ahí en Samaria. Y en la parte sur tenemos a 3 tribus. Tenemos a la tribu de Judá, que es de la descendencia del rey David. Tenemos a la tribu de Benjamín, que era el otro hijo, el último hijo de Jacob, el segundo hijo de Raquel, que murió Raquel después del parto, después de haber tenido a Benjamín. Y también parte de la tribu de Leví. ¿Sí? Bueno. Esas son las tribus que estaban ahí estacionadas, pero faltan 4 tribus que no estaban estacionadas. ¿Y qué les digo hoy en día? Dicen, eso sí yo no me consta, que pues son las tribus que están regadas en la Tierra, en el planeta Tierra, y que no regresaron ahí a Jerusalén. Y esas son la de Simeón, la de Zabulón, la de Gad y la de Rubén. Son las 4 tribus que están dispersas en el planeta Tierra. Bueno, les informo esto para que se den cuenta cómo se cumplen las escrituras. Y tienen razón la gente en titubear y en dudar de que Jesús fuera un profeta de Galilea, porque Galilea nunca había dado un profeta, ¿no? Y se cumplen las escrituras porque ellas las saben perfectamente de que pues el Mesías tenía que venir de Belén, de Judea. Y ellos no sabían que Jesús había nacido ahí. Porque como Jesús, José y María habían llegado de Egipto, por el miedo de que los mataran, pues no iban a contar toda esa historia, ¿verdad? Se quedaron en secreto, ¿no? Pero se habían cumplido las escrituras. Bueno, hermanos, espero que les haya servido esto, esta pequeña explicación. Lo pueden ustedes estudiar, lo pueden ustedes investigar y con un poquito más de tiempo para que tengan un poquito más de información. Que Dios los bendiga.